Y ya estamos enganchados con otra persona de la casa, casi uno puede decir, para empezar a hacer, viste que se hacen los balances de fin de año. Bueno, este es un año en que hay más necesidad que nunca, me parece, de sentarse un poco a analizar qué pasó, qué nos pasó, qué sentimos con lo que nos pasó. Para eso convocamos a Diego Stulwark, y siempre pregunto si lo digo bien porque es un apellido difícil. Es politólogo de la UBA, docente y coordinador de grupos de estudios sobre filosofía y política, además de integrante de Flaxo. ¿Cómo te va, Diego? Nora Anchar te saluda. ¿Qué tal, Nola? ¿Cómo te vas? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo andás? ¿Todo bien? No te leo todo el currículum porque es muy largo. Y la No, y let además y porque los títulos y currículum son la falsedad misma, ¿no? Son las No, no, especulación no, misma. para, Mejor para. charlemos. No, yo creo que esas cosas las gana uno, ¿eh? Yo, es como de la generación que vengo yo, respetamos terriblemente, por lo menos muchos de nosotros, respetamos el esfuerzo que significa cada título logrado. Después que haya chantas que tengan título, estoy segura. Pero no estoy hablando con uno así. Entonces estoy segura que cada cosa que dice tu currículum te la ganaste. ¿O no? ¿Hola? Sí, sí, hola. Sí, te digo, te la ganaste, ¿verdad? No, yo me sonreí, te concedo. Me concedes. Bueno, me alegro. Diego, escúchame, ¿cómo podemos llegar a pensar, en principio, este año, cuando digo permanentemente desde determinados sectores eran como el cuento del pastorcito y el lobo? Llega Semana Santa, llega 2 meses, llega 3 meses, va, y estamos, se cumplió el año y esto va a seguir, evidentemente. Entonces me gustaría a mí primero que analices que este año en su conjunto, ¿qué le pasó a la sociedad argentina? Bueno, buena pregunta, difícil pregunta en la que los argentinos interesados por estos temas, yo creo que estamos obsesionadamente preguntándonos hace justamente por lo menos un año, un poquito más. Sí, primero cómo Eh, ganaron. claro, creo que las neuronas se nos quemaron todo el año para tratar de entender el fenómeno. La pregunta cómo pudo ser, que es una pregunta que ya nos había ocurrido en 2015, ¿no? ¿Cómo pudo suceder esto? Que es una especie de estado de asombro, perplejidad, sorpresa, esta vez aumentado. Eh, esa sorpresa se fue durante el año, pero que se fue convirtiendo en otra, ¿no? Que es hasta dónde van a llegar, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto dure tanto? ¿Cómo es que no hay límites? Entonces, digamos, entre todas las hipótesis que se fueron construyendo sobre cómo esto fue posible o cómo Milei llegó al gobierno, digamos, hay yo creo que hipótesis ya muy discutidas, las podemos repasar aunque sea como títulos. Sí, Efectos subjetivos de la pandemia es uno. sí. Otro, aceleración de una tecnología de la comunicación a la distancia que nos impacta muchísimo, aleja mucho el vínculo corporal entre nosotros y provoca situaciones muy mediadas por la dimensión virtual, segunda hipótesis. Tercera hipótesis, una transformación muy grande, muy acelerada y muy irreversible del mercado de trabajo que hace que las personas hoy tengan una relación con lo colectivo y con lo laboral y con los derechos y con el consumo que para las generaciones nuevas ya supone una ruptura y un corte muy grande con memorias políticas y formas de organización tradicionales. Tercera hipótesis. Sí. Después hay una cuarta hipótesis que es política, digamos, ¿no? Que yo creo que habría que atenderla mucho, que es que la derecha falló en su apuesta política fundamental al gobierno de Macri, que no solo fue un fracaso para esa misma derecha, que empezó a buscar alternativas, sino que además dejó al país en una condición de endeudamiento tan brutal, tan brutal, tan brutal, que condicionó un segundo y más grave fracaso político, que es el fracaso político del peronismo, la izquierda y del progresismo, para decirlo así, que es el gobierno de la fórmula Fernández-Fernández. Entonces, esas crisis políticas también auspiciaron que muchísimas personas estuvieran dispuestas a votar cualquier cosa con tal de sacarse a los dos gobiernos anteriores. Entre las transformaciones subjetivas, económicas, laborales y políticas, hay una serie de cosas que ya hemos aprendido que tienen alguna importancia para entender cómo llegó Milei. La segunda pregunta que creo que se sucede es cómo fue posible que dure, ¿no? Que esto que vos decías, todos recordamos
no va a durar un mes, no va a durar Sí, 3 meses, no va a durar 6 meses. ¿Por sí. qué? Porque la gente va a reaccionar ante el ajuste, o porque se van a quedar sin dólares, o porque el equipo de gobierno es un equipo impresentable. En fin, tuvimos todo tipo de expectativas en que iban a aparecer una clase de límites al gobierno de Milei que no aparecieron, y que ellos mismos iban a tener inconsistencias propias que no los iban a permitir sortear una situación de debilidad institucional e inestabilidad monetaria, etcétera, muy grande. Sin embargo, aquí estamos, ¿no? Han cumplido un año. Con lo cual, digo, me parece que entre las cosas que podemos ahora hacer es pensar un poco todo esto, pero también creo que podemos hacer un tercer tipo de preguntas, que es un tipo de preguntas que yo creo que son muy necesarias, que quedaron muy invalidadas en todo este último año, que es cómo enfrentarnos a Milei, ¿no? Que me parece que Enfrentarnos, perdóname que te interrumpa, sí, enfrentarnos con la realidad de que Milei gobierna o cómo ser oposición. no, cómo enfrentar social y Oposición, con ideas, políticamente decís. a este gobierno. Sí. ¿Cómo ser ¿Cuáles serían? opositor? Como yo te dije, hay una serie de preguntas que sirven para responder cómo llegó, hay toda una Sí. serie de preguntas que sirven para entender cómo duró, y hay toda una serie de preguntas que tienen que ver con cómo nosotros limitamos, frenamos, respondemos, enfrentamos a este gobierno de acá al más. Eso te quería decir, son los Claro. 3 tipos de conversaciones que yo creo que tenemos, ¿no? Que pueden Sí, poner. sí. Sí, Hola. sí, te escucho perfecto, sí, sí. Bueno, Acordaba, no, bueno, entonces digo, la cuestión de la duración de Mireille creo que tiene algunas cosas que podemos pensar que surgen de las consideraciones previas. Una es el desprestigio absoluto de lo que llamaríamos la casta, los políticos, los partidos políticos, el parlamento, buena parte de las instituciones que digamos que suponíamos que todavía operaban como autoridad en la sociedad argentina, y que el gobierno de Milei las ha avasallado, las ha maltratado, las ha comprado, ¿no? Ha hecho todo lo posible para que una treintena de diputados poder sacar leyes extraordinariamente complejas, extraordinariamente reaccionarias, ¿no? Comprando senadores, comprando diputados, amenazando, devaluando, maltratando, despreciando. Ahí hay una forma de gobierno, ¿no? Hay una forma de gobierno de alguien que es débil institucionalmente, pero que acude a un tipo de fuerza que es una especie de fuerza que surge del momento político, que surge, digamos así, de la gente que lo votó, que surge del impacto político que supuso que una persona sin partido político le ganara las 2 coaliciones políticas de una manera tan abrupta, pero también de una decisión de las élites económicas y financieras de la Argentina, que han tomado nota de que se puede avanzar políticamente sin construir la legitimidad que nosotros habituábamos a demandar, que es una legitimidad fundada en la idea de un pacto social y de un pacto político y de un pacto democrático, pacto que ya no rige más. nada. Que todavía En no, ninguna no de las rige. 3 excepciones, ninguna. No rige, pero no rige no por mi ley, no rige porque el capitalismo Claro, apuesta a la velocidad y no apuesta a la argumentación, claro. ni en Trump ni en ningún lado. Entonces, la idea de que todos tenemos que estar tan velozmente preocupados por pedalear la bicicleta, o por ver las finanzas, o por actualizarnos en el teléfono, o actualizarnos con lo que fuera, la cuestión de estar todo el tiempo tratando de resolver en velocidad una serie de problemas, complementan y desplazan las viejas formas del pacto político, que suponían argumentos y algún mínimo de bienestar material. Hay algún concepto por ahí que anda dando vueltas que a mí me parece interesante, que dicen que Milei representa el aceleracionismo, ¿no? Claro, es un aceleracionismo, exactamente, sí, creo eso. Representa un aceleracionismo de un lado, del otro lado representa una crisis del sistema político argentino muy notorio. Un congelamiento del otro lado, ¿no? Bueno, Es como es como si frena... estuvieras viendo una película, es como el dibujito animado, que hay una parte que va rápido, 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 y otro de tan rápido tiene el movimiento inverso y queda frisado. Y creo que hay una situación en la oposición de gente que no sabe para dónde disparar. Reacciona yo creo tarde, que las personas... tarde y mal.
¿Sabes qué pasa, Nora? Si te pones a pensar en los políticos, tenés razón. Y si te pones a pensar en la gente que los escucha, da igual, porque como no les creen nada, que estén, Claro, que corran o no corran, da igual. Y que digan claro. una cosa o la otra también da igual. Previo a eso, tenemos un asunto también muy difícil de pensar, ¿no? Que es el hecho de que una serie de organizaciones sociales que en el periodo de 2001 se constituyeron para intentar forzar una distribución del poder social, quedaron a la espera eterna de algo que no ocurrió y hoy por hoy no son vistas por la población como instrumentos políticos para transformar la realidad. Con lo cual, una sociedad desarmada desde arriba, puesta a pedalear en toda velocidad, con un escepticismo brutal en la política, y con un señor que representa de manera a lo monigote, pero efectivamente estas ansias de que el mundo de las finanzas, etcétera, permita por lo menos un mínimo de estabilidad, me parece que componen un cuadro que es irrespirable, pero es efectivo. Vos decís que el mileísmo fue subestimado y en otra parte de una nota tuya que estoy leyendo, una nota de opinión muy interesante al año de Milei, decís el antifeminismo del mileísmo es orgánicamente Sí, constitutivo de la economía extractiva. ¿Qué sí, quiere decir esto? sí. Eh, Primero, sí, creo que la subestimación de Milei, como dice un amigo mío, es su combustible, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, Totalmente, porque todas las además, personas que digo, estuvieron calculando, haciendo un mínimo paréntesis antes de que me responda la segunda parte, lo del sí, sí, antifeminismo y la economía neo-extractiva, sí, tanto fue subestimado que se alimentó su ascenso, ¿no? exacto, En exacto. una Vos pensás, inconsciencia absoluta y en una ignorancia absoluta de los partidos políticos tradicionales, se alimentaron. te puedo reproponer algo. Mira, Dale, yo a creo que ver. las personas que calcularon que Milei no duraba tenían una razón errada. ¿La razón cuál era? Efectivamente, el grupo de Milei es un grupo de subnormales, pero la palabra está mal dicha, de idiotas, no sé, también está mal dicha, de inconsistentes, no sé cuál sea la palabra, que vienen Inconsistente, de que vemos, esclavos. ¿no? Que es menos discriminatorio. Por eso estoy luchando conmigo mismo. Mi parte progresista le avisa a la otra que estoy hablando políticamente incorrectamente. Sí. Es un grupo inconsistente, llamémoslo. Y por otro lado, la inestabilidad económica y digamos, la inconsistencia general del programa económico permiten decir que esto no va a durar. Permiten una y otra vez decir esto no es consistente. Sin embargo, esa razón verdadera que todos hemos tenido para decir y que la seguimos teniendo para decir esto no va a durar, no puede durar, esto es un veranito, esto es especulación, esto es una burbuja, esta gente no va a saber tramitar cuando empieza a haber un conflicto social en serio. Todas esas cosas que yo creo que son verdaderas tienen que ser matizadas, y acá está el problema de subestimación, con el hecho de que la gubernamentalidad capitalista actual es una forma de improvisación brutal Claro. y se combina con una forma de desencanto social continua. Entonces, hay que aprender a pensar que la inconsistencia no es de por sí una condena al colapso. Por ejemplo, no hubo estallido social, ni durante los Kirchner, ni durante Macri, ni durante Alberto Fernández, ni durante el gobierno de Milei. Hay una sociedad, como dicen los chicos de Juguetes Perdidos, implotada, está implotando. Las personas no tienen tiempo para estallar, como podríamos decir. Están suficientemente agotadas en un cotidiano muy brutal Eso me como para importa estallar. mucho. Espera, hagamos un punto. Voy al Eso, feminismo, voy al feminismo. Eso me importa mucho, porque no, dejá esto, me parece muy importante lo que estás diciendo. Dale. Hagamos un punto, porque cuando Sí, vos decís que la explosión es hacia afuera, la implosión es que el edificio colapsa hacia adentro. Y a mí exacto. exactamente es lo que me parece que le está pasando a las personas. Digo, me parece que votantes o no de mi ley, no me importa ya a esta altura, las consecuencias sociales y económicas de la aplicación de sus políticas realmente está provocando implosiones, mínimas implosiones individuales en cada uno de los ciudadanos que hacen que implote el colectivo al que pertenece en todo caso. Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo salimos de ahí? Bueno, pues, digo, por empezar, quería marcar por qué, a pesar de que tenemos argumentos para suponer que todo esto es muy frágil y muy débil, no podemos subestimar la situación porque la situación está agarrada de nuestra propia implosión y ni hablar de las personas que están sumergidas en trabajos Claro, ultra precarizados, en barrios ultra precarizados, sometidos a un ajuste social continuo incluso durante los gobiernos progresistas. Entonces, claro. si somos capaces de recobrar la condición real, efectiva de nuestra sociedad actual, vamos a tener menos derecho al exitismo y a la subestimación de los otros. Esto es lo primero que quería decir. Además es una implosión
que no empezó, no, fue de este último año, digamos. Exacto. Esta implosión que viene siendo construida delicadamente hacia adentro de cada uno de nosotros, su máxima expresión de rebeldía de esa implosión que venía de ya estar padeciendo, estar afuera del sistema, fue votar a Milei. Exactamente, me parece que esa sería la secuencia. ¿Cómo salimos? Mira, hay cosas que son para pensar. Por ejemplo, hace unos días, no sé si te enteraste, pero en Quilmes Oeste hay un viejo frigorífico que se llama Finescore, ahora creo que tiene otro nombre, que exporta carne de primera a Europa, pero que está al lado de una serie de barrios muy castigados, con casa de chapa, tierras tomadas, de la época en donde los movimientos piqueteros fueron muy fuertes, muy cerquita de Solano. 300 familias, fueron una vez, fueron dos veces, fueron tres veces y lograron que les den 300 kilos de carne para el hambre no espera, era la consigna, ¿no? En La Matanza la semana pasada también hubo un intento de movilización bastante fuerte que fue bastante frenado por la policía. Hay comisiones internas que de a poco empiezan a organizarse por el hecho de despidos. Lo que quiero decir con esto es que así como en los años 90, donde parecía que no pasaba nada, empezó a haber una lenta recomposición desde abajo, de personas que no eran conocidas, que no tenían apellido conocido, que no eran dirigentes políticos, que no eran famosos ni nada, y empezaron a reconstruir desde los desocupados y desde otros hijos de desaparecidos, de los cartoneros, empezaron a construir una contralógica, pero esas contralógicas generan tiempo. Generan un tiempo, es un tiempo social de aprendizaje, de reconocimiento, de construcción de formas de lucha. Mi impresión es que de manera lenta, gradual y demasiado dolorosamente, esa es una de las cosas que hay que mirar. Yo no creo que que nos podamos imaginar en que vamos a salir de esta situación proyectando la macropolítica actual. Ah, no, claro que no. Ganando las elecciones el 25. No, el 27, claro que no, están fuera de la realidad. ¿No? Yo estoy viendo en este momento en el televisor que está acá una fotografía de la reunión de hoy de las máximas autoridades del peronismo bonaerense, claro, o del peronismo. Claro, hoy en Moreno. En Moreno, y la verdad que si la pones en sepia me da lo mismo, ¿viste? Porque es muy impresionante que crean que eso puede impulsar algún tipo de adhesión, de pensamiento nuevo, de que la gente crea, ¿por qué vas a hacer algo distinto de lo que hiciste si lo que hiciste me llevó a mí a querer votar a Milei? Esta es la pregunta que yo me hago. Claro. Por supuesto que, por ejemplo, uno lee los diarios de hoy y cuando Axel dice no vamos a dejar que vendan aerolíneas, uno se pone contento y por supuesto que uno querría que todo eso digamos, se renueve de la mejor manera posible. Pero si me preguntas a mí, si yo creo que con eso solo alcanza para salir de Milei, yo no lo creo. Yo tampoco. Y con esta coincidencia absoluta en que hay que ir hacia buscar lo nuevo, a mí me parece que lo que hay que pelear mucho también, Diego, y en eso la gente como vos y mucha otra gente joven que yo conozco, que está en la edad de la producción fuerte, es volver a pensar. ¿No? Volver a pensar, salir de los eslogans, romper los esquemas. Bueno, esto que estás diciendo me parece que conecta con lo que vos decías del feminismo, porque el feminismo fue descartado como si fuera una especie de máxima estúpida, progresista. Sí, pero porque también lo metimos en una cajita, guarda. Lo metimos en una cajita donde parecía que solo leías desde un determinado prisma de la calle Riobamba. Ojo. A eso voy. Por eso lo quiero recobrar, porque el feminismo en toda América Latina y en la Argentina fue y será mucho más que eso, porque si uno se pone a pensar, estoy pensando mientras hablo en un referente que para mí es intelectualmente muy importante, que es Rita Segato. Si uno se pone a pensar la correlación estructural entre una economía neoextractiva y la lógica patriarcal que divide las jerarquías políticas en los géneros, uno se va a encontrar con que es absolutamente el mismo mecanismo de agresión que frente a la renta de la tierra o de los bienes comunes, o incluso de la renta que produce la cooperación social, que digamos así, es una renta que viene de afuera, extrae y saca. Esa lógica de viene de afuera, está muy bueno el concepto. Percibe dónde está la riqueza, mete la mano, agarra lo que necesita, y se va. No le importa nada la crueldad que pone en juego y lo retira. Eso no es el hombre, es el patriarcado. O sea, es una lógica que divide a la sociedad en jerarquías
para poder desarrollar a partir de esa jerarquía formas de explotación. Un patriarcado que tiene también, sí. tiene la P adelante de patriarcado, pero que en realidad es una conducta que llevan adelante hoy por hoy algunas dirigentes importantes como la Ayuso y como Meloni y demás, mujeres que están llevando, o sea, no es un problema tampoco solamente del sexo, ¿no? Ojalá fuera tan sencillo. Por Ojalá eso, fuera sencillo. por eso. Entonces, la lógica patriarcal está por detrás de lo que se define como hombre y mujer. Absolutamente, absolutamente, no es un problema de género la lógica patriarcal, estamos completamente de acuerdo. Además, a la querida Rita Segato, acordate cuando se le ocurrió discutir algunos conceptos que se habían prendido con alfileres, pero que parecían indiscutibles, respecto de que nos estábamos equivocando en la forma de encarar el feminismo, bueno, casi la matan, digo, era poco menos que estaba... No, Rita tiene algo de pensadora libre, me encanta. Todo el tiempo a discusión, y hay cosas que ha dicho ella que yo he discutido mucho con ella, pero me parece como pensadora del feminismo en América Latina, que toman es importante, pero además la cuestión comunitaria y junto con la cuestión neoextractiva, es una referencia ineludible. Y que su pensamiento sea libre, también es condición supuesto, para valioso. mí súper necesaria, porque supuesto. tu cabeza tiene que estar libre y no condicionada por ningún corsé que te quieran poner. Diego, muchísimas gracias por haber participado de la columna vertebral, nos ayudaste a pensar un poquito y quedan cosas para el repaso. Todos ustedes sepan que van a encontrar esta nota después desgrabada y remozada y todo lo demás por nuestra editora del portal, Laura Yusani Constenla, en el portal con ese nombre, la columna vertebral. Gracias, Diego, un abrazo inmenso y que tengas un buen fin de año, y el año que viene vamos a seguir analizando estos temas para ayudar a pensar nosotros y a la gente. Gracias. Por supuesto. Un beso. Chau, chau. Chau, chau.